Rusia ha destruido 2 lanzamisiles múltiples estadounidenses HIMARS en la República Popular de Donetsk y sus respectivas municiones. Los sistemas suministrados por Estados Unidos son usados por el ejército ucraniano para atacar además zonas residenciales, según denuncian desde Donetsk. En este sentido, el ministro ruso de Exteriores, Sergei Lavrov, insta a Occidente a asumir su responsabilidad por la muerte de civiles en el Donbass. Mauricio Ampuero con el resumen. Las milicias populares del Donbass han avanzado en 240 localidades, abriéndose camino hacia Slaviansk, otra de las grandes ciudades de la República Popular de Donetsk. Mientras tanto, no es el único avance que se ha informado durante la jornada. También se comunica desde el Ministerio de Defensa de Rusia que se ha logrado eliminar a unos 100 soldados del ejército ucraniano, un batallón en Kharkov. También se ha derribado un avión y 2 helicópteros. También se informaba de otros avances. En la República Popular de Donetsk, con misiles de alta precisión lanzados desde el aire, fueron destruidos 2 sistemas de misiles múltiples HIMARS de fabricación estadounidense y 2 depósitos de municiones para ellos. En la provincia de Nikolaev, con armas de alta precisión, fue destruida una estación de radar de guía para el sistema antiaéreo S-300, así como un punto de despliegue temporal para unidades de mercenarios extranjeros en el área de Limani, provincia de Nikolaev. A su vez, se lograba derribar varios misiles Toshka-U que iban dirigidos en contra de zonas residenciales. De hecho, el alcalde de Donetsk reitera esta denuncia hacia Kiev, diciendo que Ucrania está atacando reiteradamente zonas residenciales a la población civil. Los misiles empleados para ello coinciden con los estándares del calibre empleado por la OTAN. Por eso es que desde Cancillería también reiteran: los países occidentales, Estados Unidos, que están entregando armas a Ucrania, deben hacerse responsables por la muerte de los civiles. Los hechos son bien conocidos. Nuestro Ministerio de Defensa los presenta diariamente, pero los países occidentales, por supuesto, deben ser conscientes de su responsabilidad. Digan lo que digan Zelensky y su equipo. Occidente debe ser consciente de su responsabilidad por la muerte de civiles, principalmente en el Donbass, en otras partes de Ucrania, donde el régimen de Kiev utiliza estas armas contra la población civil como medida intimidatoria, básicamente. Esto es terrorismo de Estado. Desde Donetsk denuncian que durante las últimas horas han sido objeto de numerosos ataques en contra de su ciudad, también en Makiivka, otras localidades de la República Popular de Donetsk. Y es que las zonas residenciales, la infraestructura civil es reiteradamente atacada como objetivo estratégico por parte de Ucrania. Lo hemos podido comprobar en Lysychansk. Hemos llegado hasta Lysychansk, una localidad donde, tras terminar los enfrentamientos, sus vecinos comienzan a salir poco a poco a las calles, evidenciando la destrucción de su ciudad y sobre todo de sus edificios patrimoniales. Да, гортехникум. Хорошее здание было. Тут учили, на уголь добывать эту всякую фигню. Что, изуродовали. Поломали все, гады такие. Сейчас мы просто с моими прихожанами, староста там у нас, решили приехать проведать храм, этот городской наш. На Варваре вчера заезжали, там разбитые, ничего нет, не осталось. Я думал, здесь хоть что-то осталось. Но здесь только реставрацию сделали, иконочкам, все. Здесь алтарный час, мы как раз стоим, вот здесь престол был, на котором служилось все мощи. Тут все, ничего не осталось, все сгорело. Конечно, это ужас. Este es el Teatro de Lysychansk, otro de los edificios de importancia de este lugar que también ha quedado completamente destruido y aún queda por limpiar. El Museo de la Ciudad ha sido otro de los lugares que ha quedado considerablemente dañado. Sin embargo, sus piezas históricas aún se conservan en este lugar, aunque afectada naturalmente por los combates. Este objeto de Lysychansk y claro, imágenes que evocan aquella época del carbón.
tal como ha ocurrido en otras ciudades, aquí en Lysychansk nuevamente surgen evidencias, y los vecinos así lo reafirman, que los soldados ucranianos se atrincheraron en las escuelas, como este lugar, y en los jardines de infancia de esta ciudad. Вы знаете, отвратительно. Все побили, все порушили. Вообще массовое поражение. Y así, muchos de sus edificios históricos, el patrimonio de Lysychansk ha quedado prácticamente por completo destruido. Este era el edificio del Ministerio de Cultura. Toca ahora evaluar si es posible proceder a su reconstrucción. Los ciudadanos de la República Popular de Lugansk coinciden en la siguiente pregunta. ¿Cómo pudo bombardearlos el ejército del país al que antes pertenecían, el ejército ucraniano? En el 2014, el gobierno de Ucrania inicia la llamada Operación Antiterrorista, un ataque militar dirigido contra las regiones contrarias al movimiento del Euromaidán. Nuestro documental muestra su largo camino a la independencia que culminó 8 años después con el reconocimiento por Rusia. Veamos un adelanto. El camino hacia la independencia es sangriento. Desde el 2014 hemos expresado nuestra opinión. Queremos hablar en ruso. No les gustó y empezaron a asfixiarnos. En un principio no aspirábamos a separarnos. Tratábamos de lograr que nos reconocieran como una entidad territorial de Ucrania. Han estado 8 años matándonos. Nadie habría podido imaginarse que empezarían a bombardear. Una vez empezó el derrame de sangre, entendí que el diálogo era imposible. Una explosión tan fuerte que pareció hacerse de noche. Cuando abrí los ojos solo había cadáveres por todas partes. Devuélvanme a mi marido y les perdonaré todo. Si no, no lo olvidaré y nunca se lo perdonaré. Me duele recordarlo ante mis ojos. Fue el punto de no retorno. La independencia también es un camino largo y espinoso, pero alcanzaremos la línea de meta, donde nos espera la paz y el desarrollo. Iremos a mejor. Un grupo de hackers rusos ha filtrado los datos personales de unos 1.000 empleados de la Dirección General de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania. Los informáticos anuncian que solo se trata de la primera parte del material. Entre los espías descubiertos hay funcionarios de las embajadas de Ucrania en Rusia, India, Austria, Vietnam, Sudáfrica, Italia, Turquía e Irán. También en la lista hay información sobre los tutores de los agentes en Polonia, Hungría, Bulgaria y Eslovaquia. Según los medios, una fuente en los servicios de inteligencia de Rusia confirmó la autenticidad de los datos filtrados. Los hackers aseguran que los fallos en la protección de la infraestructura de la red de inteligencia ucraniana ayudaron a formar la base de datos. La representante oficial del Ministerio de Exteriores ruso, María Zaharova, destaca que en Occidente emplearon todos los esfuerzos para contrarrestar a Rusia y ser parte de las hostilidades en Ucrania. De este modo, no tienen tiempo para los problemas internos. La alto cargo se refería a la aguda crisis política que sacude en particular al gobierno de Boris Johnson. Los ministros de Economía y Sanidad dimitieron cuestionando la competencia del premier ante una serie de escándalos internos. Lo acusaron de actuar en contra de los intereses nacionales y de falta de seriedad. La situación generó una avalancha de renuncias en el gabinete. Los medios británicos coinciden en que la convulsión interna puede marcar el principio del fin de Johnson. Los titulares hablan de la última oportunidad.
A ello se suma el descontento por los temores del desabastecimiento de gas que podría obligar a varias industrias a cerrar. Una situación similar se observa en Estados Unidos con precios récord de la gasolina y la tasa de inflación más alta en 40 años. Según una encuesta de la empresa estadounidense Gallup, solo un 13% de los ciudadanos aprueban la política de Joe Biden. Los medios ya especulan en que el presidente podría seguir los pasos de Nixon, que acabó renunciando en 1974 ante el descontento popular. El periódico The Hill constata que Occidente empieza a darse cuenta de las consecuencias devastadoras de las sanciones antirrusas para sus propias economías. No obstante, Europa aún aspira a diversificar los suministros de gas antes de que llegue el invierno. Mientras tanto, los que sufren las decisiones políticas son los ciudadanos comunes. Y vamos a analizar el tema junto a nuestro compañero Nicolás Trinchero, que se encuentra en estos momentos en los estudios para hablarnos sobre el tema de los precios que sin duda impacta a los ciudadanos comunes en Europa. Nico. Sí, Fer, la crisis energética en Europa que ya viene desde hace varios meses, sí, ¿no? Incluso podríamos decir que había empezado antes del conflicto en Ucrania. Claro, ahora se agudiza. Por ejemplo, podemos empezar a dar algunos datos. Si tomamos el precio de los futuros del gas natural, que tiene como referencia lo que ocurre en la bolsa de Países Bajos, vemos un aumento importantísimo en el último tiempo. Ya se ubica en casi 163 euros por megavatio hora, lo cual es el nivel más alto desde el 8 de marzo. Y si analizamos país por país, vamos a dar algunos ejemplos nomás, podemos hablar de lo que ocurre en Noruega, donde solamente el anuncio de un paro que finalmente duró horas, ¿no? Una huelga de trabajadores del sector energético, generó un pánico que generó aumentos de precios, incluso proyecciones de reducción del suministro de energía, pero bueno, finalmente el gobierno intervino, dialogó con los trabajadores que reclamaban un aumento de precios para hacer frente a la inflación, y por ahora el problema está solucionado, solamente por ahora, pero bueno, si hablamos de Alemania... Exactamente, justamente cuéntanos sobre qué pasó en este país europeo. Hubo un político que sugirió poner a trabajar el Nord Stream 2. Sí, en concreto el jefe del Comité de Energía y Clima del Parlamento de Alemania, de la Bundestag, pidió que básicamente podrían terminar con las sanciones antirrusas para hacer frente a la crisis, e incluso habló de abrir temporalmente, poner en funcionamiento el Nord Stream 2 para garantizar el suministro, pero bueno, el ministro de Economía del país dijo que no es una opción, no lo van a hacer. Bueno, sigue sin pensarlo. Y por otra parte digo, precios de la electricidad a futuro, ¿no? En Alemania ya están en 325 euros por megavatio hora. Este sería el valor para el año que viene. Representa un incremento del 13%. En Francia, 366 euros por megavatio hora. Esto es un valor duplicado en referencia a lo que había a principios de este año. Y para ir terminando, parece que algunos medios de comunicación están entrando en pánico con esta crisis. Por ejemplo, acá damos cuenta de lo que reporta un periódico alemán sobre la posibilidad de que en ciertos departamentos, edificios, casas, ¿no?, particulares, se empieza a cortar el suministro de agua caliente para racionar de alguna manera, ¿no? Acá informan de que en un edificio se iba a cortar el agua y solamente iba a haber un poquito de agua caliente durante la mañana, otro poquito durante el mediodía y otro poquito en la tarde-noche, ¿sí? Bueno. Y aquí, en Bloomberg concretamente, publicaron una nota de opinión que se titula Su refrigerador viejo es amigo de Vladimir Putin, tírelo, porque consume mucho, ¿no? Mucha energía, ¿no? Bueno, y acá incluso hablan de que parece ser que en Bruselas manejan la opción de poder empezar a pagarle a las empresas para que consuman menos energía, ¿no? Que son los que más consumen, obviamente, entonces para tratar de garantizar el suministro, sobre todo a las casas particulares, por ejemplo, entonces podrían pagar o implementar algún tipo de retribución, ¿no?, a las empresas para que consuman menos gas. Bueno, son las medidas que toman los políticos, pero que terminan afectando a los bolsillos de los ciudadanos de a pie. Gracias, Nico, por toda esa información. El fundador y director ejecutivo de Iberatlantic Global Corporation, Pedro Mourinho, opina que para salir de la crisis energética, Europa debe desmontar la transición ecológica y levantar las sanciones antirrusas. Caso contrario, alerta el experto, hay riesgo de inestabilidad política en Europa. Todas estas medidas lo único que han hecho es profundizar más en esta crisis energética. Por lo tanto,
desmontar la transición energética y levantar las sanciones contra Rusia. Esos son dos pasos indispensables. Son más las voces autorizadas que nos están anticipando una profunda recesión económica en Europa, que además, agravada por las circunstancias de los últimos años, de las políticas especialmente expansionistas monetarias del Banco Central Europeo y el alto endeudamiento de muchos de los países europeos, nos pueden producir un cóctel perfecto de inestabilidad política, extremismo político. Noruega permitió el tránsito a través de su territorio de los contenedores con carga para los asentamientos rusos en el archipiélago Svalbard. Lo hizo tras las advertencias de Moscú y los informes de que se estudia la posibilidad de denunciar o suspender el acuerdo sobre la delimitación de las fronteras marítimas. El Ministerio de Exteriores noruego informó que tomó la decisión tras un largo diálogo con la parte rusa, el mismo que el cónsul general de Rusia en el archipiélago consideró fructífero. Oslo no permitió en varias ocasiones que el cargamento con provisiones cruzara sus fronteras a raíz de las sanciones unilaterales en contra de Moscú, tachadas por el Kremlin como ilegales. No obstante, el Ministerio de Exteriores del país europeo asegura que su actual permiso no tiene nada que ver con el riesgo de la cancelación del acuerdo. En virtud de este tratado, Rusia cedió 175.000 kilómetros cuadrados del mar de Barents a Noruega. Fue ratificado en el 2010 y estaba encaminado a incidir positivamente en las relaciones entre las dos naciones.